El increíble plan de Dios revelado, el asombroso destino de las 12 tribus de Israel. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, la historia de un pueblo y su Dios estaba a punto de tomar un giro asombroso. En la tierra de Canaán, donde las estrellas brillaban intensamente sobre las llanuras de Hebrón, Jacob, un patriarca lleno de contradicciones, se preparaba para encerrar en un breve instante las promesas divinas que marcarían el destino de sus 12 hijos. Con la voz temblorosa pero firme, reunió a sus vástagos, los líderes de cada tribu, y comenzó a hablar. Judá dijo, con un brillo en sus ojos, tú serás alabado, de ti vendrá el cetro, y a ti se sujetará el pueblo. En este momento, el eco de una promesa resonó a través de los siglos, lanzando un árbol genealógico que cubriría el futuro de Israel. Los años pasaron, los poderosos descendientes de Jacob florecieron, pero, como una sombra oscura, la opresión de Egipto se cernió sobre ellos. El pueblo hebreo, cuya historia estaba llena de milagros y promesas, se encontró encadenado y olvidado. Sus lágrimas ascenderían al cielo, y Dios, en su infinita misericordia, decidió actuar. En la llanura de Horeb, una zarza ardiente reveló su gloria a Moisés, un hombre renuente, pero elegido. He visto la aflicción de mi pueblo, le dijo el Señor, y así el viaje hacia la libertad comenzó. El aire en Egipto estaba cargado de tensión. Los ancianos de Israel se encontraron con incertidumbres ante las demandas de Moisés. Pero la intervención divina era irrefrenable. Dios mostró su poder al convertir las aguas del Nilo en sangre y enviar plagas que desgastaban la soberanía de los dioses egipcios. A pesar del clamor de su pueblo, el faraón endureció su corazón, y Moisés se vio obligado a enfrentar a un monstruo que parecía invencible. La atmósfera vibraba con un presente tenso y el futuro parecía oscuro. Finalmente, cuando el pueblo llegó al Mar Rojo, la situación alcanzó un momento crítico. A los israelitas les parecía que su ruta estaba cerrada y el ejército de Egipto se acercaba como un torrente peligroso. Fue entonces cuando Moisés, armado con la fe inquebrantable en el Dios de sus padres, levantó su mano, y el mar se abrió. Las aguas se dividieron, creando un camino en seco mientras el pueblo cruzaba, cantando himnos de liberación. La voz de Dios resonaba fuertemente en sus corazones, su histórica liberación comenzaba a manifestarse. Pero el camino no sería fácil. En el desierto, las dudas comenzaron a florecer, y las tribus de Israel cuestionaron las provisiones del Altísimo. ¿Qué comerían? A medida que su fe se tambaleaba, el cielo respondió con maná, un recordatorio tangible de que Dios provee. Así, en medio de la prueba, el carácter de cada tribu se fortalecía, forjando un vínculo único con el Dios que había hecho un pacto con sus padres. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El desenlace se acercaba cuando Josué, el sucesor de Moisés, se preparaba para conducir a Israel hacia la tierra prometida. Cada tribu aguardaba ansiosamente este momento, sus corazones latiendo con el eco de la promesa. Pero la pregunta permanecía en el aire, cargada de expectativa. ¿Acabarán con valentía lo que se había comenzado? El tesoro de su herencia, el destino que llevaban consigo, dependía de su disposición a confiar en aquel que los había guiado hasta aquí.
La historia de las 12 tribus y su asombroso destino tomaba forma, y el impacto del futuro se alimentaba de su respuesta a la lección divina que aún se tejía en el horizonte. Cuando llegó el momento de cruzar el Jordán, un aire de reverencia y temor envolvía a las 12 tribus. A la orilla del río, las aguas murmuraban como si reconocieran la inminente llegada de un pueblo destinado a la grandeza. Josué, elegido por Dios, se erguía firme. La voz del Señor resonó en su corazón. Hoy comenzaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel. Josué 3:7. Con una sanción divina, los sacerdotes llevaron el arca de la alianza al frente, sus pies tocando las aguas caudalosas. Y en un acto de poder soberano, Dios detuvo las aguas, creando un camino que permitió a su pueblo cruzar en seco. Mientras las tribus avanzaban, el eco de sus pasos resonaba con historias de liberación y promesas. Cada uno de ellos recordaba cómo habían sido liberados de la opresión egipcia, cómo su Dios había respondido a sus clamores y cómo les había perpetuado en el desierto. Sin embargo, esa travesía iba más allá de la sencillez del paso. Era un pacto renovado, una confirmación de la herencia divina que les esperaba. Pero no todo era paz. El temor se cernía sobre ellos. En sus corazones titilaba la duda, y como un antiguo enemigo, el miedo susurraba: ¿podrán enfrentar a los gigantes de la tierra? Fue entonces que Josué, envalentonado por la fe, se dirigió a ellos. Esfuércense y sean valientes. No teman ni se atemoricen, porque el Señor su Dios está con ustedes. Josué 1:9. Sus palabras se convirtieron en un bálsamo para las almas inquietas. Al cruzar, debían recordar un hecho significativo: las piedras del río que serían levantadas como memorial. Cada piedra simbolizaría un recordatorio de lo que Dios había hecho, una marca de fidelidad a lo largo de generaciones. Pero no todo era paz. El temor se cernía sobre ellos. En sus corazones titilaba la duda y, como un antiguo enemigo, el miedo susurraba: ¿podrán enfrentar a los gigantes de la tierra que fluye leche y miel? Fue entonces que Josué, envalentonado por la fe, se dirigió a ellos. Esfuércense y sean valientes. No teman ni se atemolicen, porque el Señor su Dios está con ustedes. Josué 1:9. Sus palabras se convirtieron en un bálsamo para las almas inquietas. Al cruzar, debían recordar un hecho significativo: las piedras del río que serían levantadas como memorial. Cada piedra simbolizaría un recordatorio de lo que Dios había hecho, una marca de fidelidad a lo largo de generaciones. Así lo hizo Josué, y los niños de Israel tomarían esas historias como una herencia viviente. Pronto, el horizonte se llenaría con la vista de Jericó, la ciudad fortificada. Sus muros, imponentes y corrugados, desafiaban la fe del pueblo. Los israelitas sabían que aquello no era solo una batalla, era la primera prueba de confiabilidad en el Señor de los ejércitos. Josué, buscando dirección de Dios, recibió instrucciones que sonarían incomprensibles para el mundo: marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y en el séptimo dar 7 vueltas, seguido de un gran grito. A través de este intrigante plan, Dios no solo probaba la obediencia de su pueblo, sino que también les enseñaba a depender completamente de su poder. Cada paso alrededor de Jericó, cada trote en silencio, se convirtió en una lección sagrada, un delicado tejido de fe y obediencia. El séptimo día llegó, y la anticipación llenó el aire como un soplo divino. Mientras las trompetas resonaban y los gritos se elevaban, los muros de Jericó cayeron en un estruendo que reverberó en los corazones de cada israelita. La victoria pertenecía al Señor, pero la historia apenas comenzaba. Así, las 12 tribus se enfrentaron a lo desconocido con el respaldo de promesas ancestrales, el eco de una fidelidad ilimitada. Lo que parecía ser un destino incierto se transformó en un camino hacia la conquista. Sin embargo, una pregunta ominosa permanecía:
¿podrían ellos mantener su fe en cada batalla y en cada bendición que el Señor les otorgara? Mientras los ecos de sus victorias resonaban en la vasta tierra, la historia de Israel seguía escribiéndose por la mano de Dios. Y en el horizonte se avisoraba un prometedor futuro, un designio aún no del todo comprendido que revelaría la magnitud del amor divino por su pueblo, un amor que nunca se detendría hasta que su promesa de redención fuera cumplida. Pero en la tierra que Dios les había prometido, donde fluía leche y miel, había sombras que acechaban en el horizonte. Tras la caída de los muros de Jericó, el pueblo de Israel se sintió invencible. La gloria de su Dios había sido manifestada y la victoria resonaba en sus corazones. Sin embargo, el rostro del triunfo a menudo oculta una encrucijada de pruebas. De hecho, el mismo Señor había advertido a su pueblo que no todo era sencillo en la tierra de sus sueños. Al concluir el estruendo de la victoria en Jericó, Dios habló a Josué con una voz clara y poderosa. La ciudad y todo lo que hay en ella son para el Señor, pero no toquen lo dedicado a la destrucción. Josué 6:17. Este mandato requería santidad. Se instó a todos a permanecer firmes en su devoción y lealtad, pero el corazón humano, ilimitado en su deseo y codicia, puede ser el mayor obstáculo en el camino de la obediencia. Entre el pueblo surgió un hombre llamado Acán, quien, seducido por la abundancia que había sido consagrada a Dios, tomó para sí un manto babilonio, 200 siclos de plata y un lingote de oro, escondiéndolo entre sus pertenencias. Ante un ojo poderoso como el de Dios, su transgresión no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Los cielos observaban y los cetros de justicia se movían en silencio. Mientras el pueblo se preparaba para conquistar la siguiente ciudad, Ai envió Josué algunos espías para evaluar el terreno. Cuando los espías regresaron, su mensaje era claro. No hagas que todo el pueblo suba, suban solo 2,000 o 3,000 hombres. No hagan trabajar a todo el pueblo, porque son pocos. Josué 7:3. El espíritu de confianza era alto, pero el camino parecía demasiado fácil. Josué, confiando en el informe, envió un número menor de guerreros, pero pronto la tragedia golpeó. Los hombres de Ai, fortalecidos por un espíritu de desafío, salieron de su ciudad y derrotaron a la tropa israelita con una valía imprevista. Josué, al enterarse de la derrota, se postró ante Dios en un acto de desesperación, clamando: «Oh Señor, ¿por qué has hecho pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos?» Josué 7:7. Su súplica se convirtió en un eco de confusión. En los cielos, sin embargo, la respuesta aguardaba. Dios, en su infinita sabiduría, reveló la verdad oculta. Había pecado en medio de su pueblo. La desobediencia de Acán había traído la condenación sobre la comunidad, y la santidad del pacto había sido violada. En tremenda tristeza, Josué se vio ante la responsabilidad de confrontar el mal oculto. Así, fue necesario realizar un juicio en medio de Israel. A través de un procedimiento divino, Acán fue descubierto y, ante su revelación, confesó su falta. «He pecado contra el Señor Dios de Israel», dijo, desnudando la verdad que había anidado en su corazón. Josué 7:20. La historia no solo trataba de una victoria material, sino de la relación ceñida en pacto entre Dios y su pueblo. Mientras se preparaban para enfrentar batallas futuras, el destino de las 12 tribus pendía de un hilo: continuar en la senda de promesas o caer en la tentación de la desobediencia. Entonces, el pueblo de Israel se reunió, resuelto a restaurar su pacto, escuchando la voz de Dios con nuevos y sinceros corazones. La batalla que vendría no solo envolvería el reino físico, sino el espíritu mismo del pueblo. Su futuro estaba entrelazado con su fidelidad. Antes de avanzar, se acercaba una revelación crucial. ¿Podría un corazón renovado asegurarse de que nunca más cederían a la tentación? Una pregunta se posó en el aire, entre la gloria de la conquista y la sombra del pecado. ¿Cómo procederían para mantener el camino hacia la herencia prometida al pueblo escogido?
La historia apenas comenzaba a desenredarse, y un nuevo misterio de la soberanía divina estaba a la vista, esperando ser desvelado. El fulgor del amanecer se posaba sobre el campamento israelita. La brisa traía consigo ecos de promesas y decisiones difíciles. Josué, tras la amarga experiencia de Jericó y la derrota en Ai, se sentía más que un líder. Era un hombre quebrantado, consciente del peso de la responsabilidad que la soberanía de Dios había depositado sobre sus hombros. La voz de Dios había resonado en su ser, instándole a levantar al pueblo y recordarles el pacto eterno. Israel se reunió en torno a su líder. Cada mirada reflejaba la ansiedad y la esperanza que coexistían en sus corazones. «Hermanos», clamó Josué, su voz firme en medio del murmullo de incertidumbre. «Debemos ser fieles a su palabra. No podemos permitir que el pecado en nuestra casa nos lleve a la derrota». La conversación giró en torno a cómo asegurarse de que nunca más incurrirían en la desobediencia. Mientras medían sus palabras, el mismo Dios que había guiado a Moisés se manifestaría a través de su portavoz. Aquella mañana, el tabernáculo brillaba a la luz del alba, y el pueblo, sintiendo la gravedad del momento, se preparó para recibir instrucción, aguardando con fervor las palabras divinas. Entonces, en medio del silencio, la voz del Señor se escuchó, clara y penetrante. «Reúne al pueblo y santifícalos, porque en este día voy a hacer maravillas entre ustedes». Josué 3:5. El propósito de Dios era renovarlos en su espíritu, afianzando su pacto a través de la obediencia y la santidad. Con coraje renovado, el pueblo aceptó la misión de consagrarse, buscando al unísono la dirección divina. Mientras esto sucedía, los corazones de los israelitas latían como un solo ser en devoción y reverencia. El arrepentimiento iba fluyendo, una corriente de confesiones y promesas de volver a los caminos del Señor. Un juramento de lealtad fue formado, sellando sus intenciones con la sangre de corderos sacrificados en el altar, como símbolo de expiación y anhelo de pureza. La energía en el campamento se intensificaba, no solo por el deseo de restaurar la relación con Dios, sino también por la anticipación de la batalla que se presentaba. Pero se avecinaban desafíos mayores, ya que los enemigos de Israel acechaban en la oscuridad, ansiosos por explotar cualquier debilidad. La victoria no solo en vaqueros de guerra, sino en feroces pruebas espirituales. Dios, fiel en su advertencia, comenzó a manifestar su plan a través de dilemas que harían temblar los corazones más valientes. Josué y su pueblo serían llevados a enfrentar no solo a Ai, sino a una lucha aún más profunda por la integridad de su fe. Los muros de los corazones debían ser derribados antes que los muros de las ciudades enemigas. Cada paso hacia la victoria material debía ser cimentado en la victoria espiritual. La noche se acercaba con un manto de secretos profundos, mientras el pueblo se disponía a marchar hacia Ai nuevamente. La esperanza y la incertidumbre se entrelazaban, cada guerrero sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros. La verdad de su camino pendía del hilo de la obediencia. En sueños susurros divinos fluyeron en sus corazones. «No temerás, porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. Así, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar su destino, un nuevo misterio se desplegaba ante ellos. ¿Qué más revelaría el Señor en la batalla que se avecinaba? ¿Y cómo su divina providencia llevaría a la restauración no solo de su pueblo, sino de todas las naciones en las que su luz brillaría? La historia de Israel estaba por tomar giros inesperados, mientras el cielo observaba expectante, y el pueblo aguardaba una intervención que cambiaría su historia. La fresca brisa de la mañana susurraba entre los árboles mientras la luz del sol comenzaba a elevarse en su esplendor, iluminando el campamento de Israel con un brillo sagrado. Josué, lleno de determinación renovada, se puso de pie, observando a su pueblo con una mezcla de orgullo y solemnidad. Sabía que la batalla por Ai no sería solo otro enfrentamiento militar.
Sería una batalla del espíritu y del corazón, un conflicto que definiría su relación con el Dios que los había liberado de Egipto. En aquel momento, la voz de Dios resonó nuevamente en su interior, como un eco de promesas pasadas, recordándole que, aunque el camino estuviese plagado de peligros, su condición de seguidores de Yahvé debía ser firme y decidida. «Escuchen, pueblo de Israel», comenzó Josué, mirando a su alrededor. «Hoy nos enfrentamos a más que muros y ejércitos. Nos enfrentamos a la cuestión de nuestra fidelidad. Dios ha prometido entregarnos esta tierra, pero debemos permanecer limpios y consagrados ante Él». Las expresiones de los israelitas reflejaban la intensidad de sus sentimientos, un espectro de fe, temor y esperanza que danzaba ante la inminente batalla. Josué los instó a recordar lo que habían aprendido de la caída de Jericó y el doloroso revés en Ai. «No olviden que el pecado nos ha costado mucho. Santifíquense, porque en este día el Señor hará maravillas entre nosotros». Mientras el pueblo se disponía a consagrarse en ayuno y oración, un murmullante silencio lo envolvió todo. En sus corazones, la necesidad de la guía divina se hacía más urgente que nunca. Lluvias de confesiones brotaban, lágrimas de arrepentimiento se deslizaban por sus mejillas. Justo entonces, una figura se acercó a Josué. Era el sacerdote Eleazar, quien trajo consigo el Urim y Tumim. «Josué», dijo el sacerdote con voz grave, «es tiempo de buscar consejo del Señor. Preguntemos por nuestra estrategia y dirección». Respondiendo al llamado del deber, Josué se arrodilló ante el altar y clamó a Yahvé, pidiendo sabiduría y perseverancia. Poco después, la respuesta divina llegó a su espíritu, dándole un claro plan. «Avanzaréis hacia Ai con un nuevo enfoque. Esta vez no será solo una batalla de fuerza, sino también un acto de fe y devoción. Las puertas de la ciudad caerán no solo a tu estrategia, sino a la consagración de cada uno de ustedes». Hoy, Dios demostrará a nuestros enemigos que no solo somos un pueblo de guerra, sino un pueblo de pacto. La marcha hacia Ai se hizo cada vez más solemne. Josué, en lo profundo de su ser, sabía que la fe no era solo un grito, sino un compromiso de corazón. A medida que se acercaban a la ciudad fortificada, sus ojos se posaron en los muros de Ai, altos y amenazantes, como un recordatorio del desafío que enfrentaban. Y en ese momento recordó las palabras del Señor: «No temáis, porque yo soy con vosotros». En medio de la tensión, Eleazar, el sacerdote, se adelantó llevando el arca del pacto. Con reverente temor, Josué se arrodilló en presencia de las sagradas urnas. «Dios de nuestros padres, como Moisés alzó su vara, así nosotros levantamos nuestros corazones en adoración. Ven, transforma esta batalla en testimonio de tu grandeza». Las olas de oración y alabanza se elevaron, fundiéndose con el viento. En la tranquilidad, lo sobrenatural comenzó a suceder. Los enemigos en la ciudad, sintiendo una inquietante perturbación en sus corazones, comenzaron a murmurar temerosos. La noticia de la victoria en Jericó aún resonaba en los oídos de todos, y el miedo se apoderó de ellos como un velo oscuro. Con una señal divina, el líder israelita ordenó el avance. Cada paso que daban resonaba con la poderosa promesa de Dios. Subiendo hacia las murallas de Ai, Josué y su ejército levantaron sus manos. «Ahora, en el nombre de Yahvé, caen los muros que se interponen entre nosotros y la herencia prometida». El viento cambió, la tierra misma tembló bajo los pies de los guerreros. Justo antes de que el pueblo lanzara su grito de victoria, la tierra retumbó como si ella misma respondiera al clamor de los israelitas. Y en ese instante los muros comenzaron a crujir, desgarrándose como un lienzo, y cayendo, levantando nubes de polvo en el aire.
La valentía y fe del pueblo acompañaron el derrumbe de lo que parecía imposible. «Dios ha cumplido», clamó una voz entre la multitud, y el eco de la celebración llenó el aire pesado de polvo y promesas. Un triunfo profético se desató mientras los guerreros entraban en la ciudad, pisando la tierra que Dios les había prometido. Pero entre la celebración una sombra se alzó. Un mensaje divino, aún no revelado, comenzó a surcar el aire. En ese momento de victoria resonó en las profundidades del espíritu de Josué una inquietante revelación, una advertencia de lo que vendría luego. Josué, el camino hacia la promesa no termina aquí, aún hay pruebas que enfrentar. Mientras el pueblo obtenía su victoria, la voz de Dios continuaba susurrando en el corazón de Josué. Y en la espalda del espanto que se apoderó de su ser estaba la reivindicación del plan soberano que Dios había tejido, no solo para una ciudad, sino para todas las naciones que habitarían la tierra. ¿Cuál es la próxima revelación de mi propósito entre los pueblos?, resonó la pregunta en los cielos. Y así, mientras cada israelita celebraba la victoria sobre Ai, el futuro seguía entrelazado en el profundo misterio de la fidelidad divina. Un asombroso destino aguardaba, y la historia de Israel apenas comenzaba a desplegar su esplendor. La victoria sobre Ai resonaba aún en los corazones de los israelitas. La ciudad, antes en pie de guerra, yacía en ruinas, y su suelo se manchaba con la promesa de Dios cumplida. Sin embargo, en el pecho de Josué una inquietud crecía, como un eco de advertencia que no podía silenciar. Mientras los guerreros a una sola voz alababan, él se apartó, buscando la voz de Dios con insistencia. Bajo la sombra de un árbol frondoso, se arrodilló y elevó su mirada al cielo. «Señor, ¿qué hay tras esta victoria? ¿Qué pruebas aguardan a tu pueblo?» Un silencio reverente lo envolvía, pero en su corazón sabía que la senda hacia la tierra prometida estaría llena de desafíos. Mientras Josué oraba, el cielo apareció en un brillo inusitado, y una voz respondió: «Josué, mi siervo, escucha. Hay en tu campamento una transgresión que no debe ser ignorada. Un corazón se ha desviado de mi camino, y por ello enfrentarás adversidades más graves en el futuro. La victoria tiene un precio, y la desobediencia trae juicio». Levantándose con determinación, comprendió que el pueblo debía ser purificado antes de avanzar. Hizo sonar el shofar, y los guerreros se reunieron a su alrededor. «Escuchad, no solo hemos conquistado Ai, sino que debemos estar en integridad delante de Dios. Un acto de desobediencia ha mancillado nuestra victoria. Debemos investigar y confesar nuestros errores para poder estar ante el Señor como un solo cuerpo». El asombro recorrió a todos. Entre murmullos, un grupo se acercó y se mostró inquietante. ¿Quién entre nosotros ha faltado a esta gloria? Reaccionaron con tal inquietud que cada mirada se retornó a sus propios corazones. Dios había hablado, y el peso de la obediencia caía como un manto. La revelación de una traición cubría a las familias, y una sombra de incertidumbre se cernía sobre el futuro de Israel. Josué, guiado por el Santo, lanzó su voz con fino enfoque. «Hoy vamos a buscar la verdad. Que se presente el culpable, y que la luz de Dios ilumine este oscuro rincón. Permitan que el juicio de Dios caiga no sobre los inocentes, sino sobre quien haya pecado». Las tribus fueron convocadas, y una tensa espera envolvió al pueblo. Uno a uno, los jefes fueron llamados, y los nombres comenzaron a desfilar ante el Señor. La ira divina seguía presente, y a medida que cada tribu se acercaba, el verdadero motivo del desastre se sentía como un hilo visible que se tiraba. Finalmente se reveló el nombre: Acán, de la tribu de Judá. Desgarrado por la culpa, confesó haber tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro.
Ciertamente lo vi hermoso, y lo tomé, y mi corazón me impulsó a codiciarlo. La confesión resonó con el eco de advertencias que habían sido dadas a lo largo de generaciones. La justicia de Dios se hizo manifiesta, y el pueblo no pudo evitar sentir la profundidad de su error. La victoria sobre Ai ahora llevaba un peso que sus corazones debían soportar. Mientras la ira de Dios se cumplía sobre Acán, el camino hacia la promesa era aún más sombrío. Josué, mirando a su pueblo, dejó caer su aliento profundo, recordando las palabras de Dios. Pero no temáis, la desobediencia es puente a la gracia, y cada error es una oportunidad de retorno. Sin embargo, debéis estar atentos, porque el tiempo y las pruebas no han terminado. La verdadera conquista de la tierra no acabará en Ai. Mientras los ecos de la advertencia se desvanecían en el aire, una nueva pregunta surgió en la mente de Josué. ¿Qué más pruebas habrían de enfrentar y qué costos podrían haber para las naciones que aún no conocen mi gloria? Así, el camino hacia la herencia prometida se llenaba de incertidumbres, mientras la historia de Israel se tejía a través del hilo de la gracia y la justicia. El destino de las 12 tribus resonaba, y Dios, en su soberanía, estaba a punto de desatar su plan ante los ojos de todos. Josué se sintió aplastado por el peso de la tragedia que había caído sobre su pueblo. La revelación de Acán había sido un golpe doloroso, y aunque la justicia de Dios se había manifestado, la tristeza del evento permanecía en el aire como una nube oscura. Con su mirada fija en la tierra que les había sido prometida, se preguntó cómo podrían avanzar después de tal desafío. La última victoria había sido ensombrecida por la iniquidad, pero en su corazón aún ardía la esperanza de que el propósito divino prevalecería. Esa misma noche, mientras el pueblo se preparaba para descansar, Josué se retiró a su tienda, buscando nuevamente la presencia del Altísimo. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en la penumbra, reflexionando sobre las palabras del Señor. Su voz resonó en su mente. La victoria tiene un precio. El eco de esa frase parecía invitarlo a profundizar en la bendición y el sufrimiento del pueblo. ¿Cómo, Señor, se puede redimir tan grande caída? ¿Cómo puede tu pueblo levantarse de entre las cenizas de la transgresión? Su corazón estaba perturbado, pero en el silencio sagrado el Espíritu de Dios comenzó a susurrar. No te desanimes, Josué. Cada prueba es una lección, cada caída un nuevo comienzo. A través de la desobediencia se ha revelado el verdadero carácter del corazón, pero también he de mostrar mi gloria a través de la restauración. Aquellas palabras tranquilizaron su espíritu, proporcionando un sentido de dirección mientras elevaba su voz en súplica. Dame sabiduría, oh Señor, para guiar a tu pueblo en este tiempo. Enséñame cómo seguir tus caminos, de modo que nuestras vidas puedan ser testimonio de tu grandeza. Al instante, el ambiente cambió. Una luz resplandeciente llenó la habitación y una figura radiante apareció ante él. Era el comandante del ejército del Señor. Con voz firme y amorosa pronunció: Josué, recuerda que el camino hacia la herencia prometida está marcado por la fidelidad. Levántate, santifica al pueblo nuevamente y prepara su corazón porque enfrentarán a una nueva ciudad, Gabaón, y sus habitantes no estarán sin astucia. Josué, deslumbrado, comprendió que su desafío inmediato no solo radicaba en la conquista militar, sino también en la capacidad de discernir la dirección de Dios en cada paso. Señor, ¿cómo enfrentarán a los de Gabaón? Ellos han sido astutos y muchos los considerarán enemigos, preguntó. Escucharás su voz, y a través de su engaño descubrirás mi plan oculto. Su engaño les llevará a hacer un pacto, y ese pacto, aunque aparente traición, será parte de mi obra. Recuerda cómo un día serás verdadero, y mantendrás palabra.
Por ello, después de la derrota de Ai, evaluarás el compromiso de la lealtad de todos los pueblos. Mi propósito se cernirá sobre ellos, y no caerá en saco roto cuando confíes en mi intervención, dijo el comandante celestial. Con un fiero ardor, Josué se sintió renovado, el desánimo disipándose como niebla ante el sol. Sabía que el camino sería arduo, pero la promesa de Dios brillaba con claridad. Comenzó a idear cómo preparar a su pueblo, envolviéndolos en la certeza de que, aunque habrían de enfrentar astucia y trama, el Señor mismo iría delante de ellos. En la mañana convocó a las tribus y compartió la visión divina que había recibido. Les habló de la importancia de estar en unidad y de confiar en la dirección del Señor. Mientras las manos de cada guerrero se alzaban en respuesta afirmativa, un nuevo fervor reverberaba entre ellos. Y así, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar a Gabaón, el futuro aún reservaba misterios. Con cada paso, Josué sabía que la victoria no sería simplemente cuestión de estrategia, sino una manifestación de la gloria de Dios en medio de la adversidad. Sin embargo, la pregunta persistía en su corazón. ¿Hasta dónde lo guiará este pacto inesperado con los de Gabaón? ¿Y cuáles serán las repercusiones en los planes de Dios para Israel y las naciones cercanas? El destino de Israel se entrelazaba con el secreto de Dios mismo, y a medida que se acercaban al nuevo desafío, un gran río de posibilidades se desbordaba ante ellos. La realización de su soberanía se alineaba. La historia de las 12 tribus estaba lejos de concluir, y la revelación del inquebrantable plan de Dios estaba a punto de desatarse. Josué despertó antes del amanecer, el eco de la visión divina aún vibrando en su ser. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansia y determinación. La vida de su pueblo dependía no solo de la estrategia militar, sino de la dependencia de la guía de Yahvé en cada decisión. El día comenzaba a despuntar, y la luz del sol se filtraba lentamente a través de las rendijas de su tienda, trayendo consigo un renovado sentido de propósito. Reunió a los príncipes de las tribus y con voz firme les habló de la misión que habían de emprender. Hermanos, nuestros pasos están dirigidos por el Señor. Ellos vienen con engaños y astucia, pero debemos estar alertas. Dios nos llevará a la victoria, no por nuestras fuerzas, sino por su poder. Mientras el pueblo escuchaba, unos rostros resplandecían de confianza, mientras otros aún llevaban las cicatrices del pasado. Entre murmullos se compartían temores y esperanzas. Hoy se acercará a nosotros una delegación de Gabaón, anunció Josué. Su apariencia será de paz, pero debemos estar en oración y discernimiento. El Señor nos ha hablado, y en su sabiduría encontraremos la verdad revelada en el engaño. Los líderes asintieron, aunque el temor reverente de lo desconocido se cernía sobre ellos. Sin embargo, la anunciación de su fe se hizo palpable cuando, como un solo cuerpo, levantaron sus manos en oración y súplica por la dirección de Jehová. Que nuestros corazones sean sabios, Señor, que nuestras palabras sean dignas de tu nombre. Avanzaron hacia el campamento de Gabaón, donde los ciudadanos de esta ciudad distante estaban rodeados de una opulencia engañosa. Vestían ropajes viejos y llevaban pan seco, su intención evidente de impresionar a los israelitas con el desgano aparente de sus provisiones. Cuando se acercaron, comenzaron a exponer su estrategia de engaño. Somos de una tierra lejana, venimos en busca de un pacto, porque hemos oído de la grandeza de su Dios y de la fuerza que les ha traído hasta aquí. Josué escuchó profundamente sus palabras, percibiendo la astucia que ocultaban. Sin embargo, sintió en su espíritu la advertencia que había recibido. Se dirigió a ellos con el peso del discernimiento de Dios. ¿Qué confirmación hay de que realmente ven del lado distante? ¿Cómo podemos confiar en ustedes? Los de Gabaón respondieron:
Nuestros manjares son de tiempos pasados, y estos caminos polvorientos dan fe de nuestra travesía. En verdad, queremos establecer un pacto con ustedes, pueblo de Israel. Aunque la presión crecía, Josué sintió el tirón del Señor en su corazón. Miró a su pueblo, ahora convencido de que la fe debía sostenerles en esta intrigante interacción. Escucharemos su voz, mas no olvidaremos nuestro compromiso con el Altísimo. Bienvenidos, pues, a la confraternidad de la fe, si vuestras intenciones son sinceras. Al finalizar el encuentro, las tribus volvieron a su campamento, habiendo sellado un pacto con Gabaón, un pacto que, según les reveló el Señor, traería consigo consecuencias que aún no podían imaginar. Los peligros del engaño quedaron al descubierto en las mentes de algunos líderes, y el temor corría como un río subterráneo entre el pueblo. Esa noche, mientras el campamento se acomodaba en la quietud, la presencia del Altísimo se sentía más tangible que nunca, como una nube guiando al pueblo en la oscuridad. Josué, con su corazón aferrado a la revelación de Dios, se postró de rodillas, buscando claridad. Señor, ¿qué significa este pacto? ¿Qué vislumbras en tu propósito? Una voz suave, como un susurro del viento entre los árboles, le respondió: Mi voluntad es más profunda de lo que puedes comprender. Cada pacto, cada estrategia, es parte de un cuadro más grande que tú no has visto. Gabaón será un símbolo de tu desafío y de mi redención. En lo que parece una traición, haré brotar la luz de la esperanza. Prepárate, porque la historia de Israel está a punto de desatarse en formas que ni tú ni el pueblo pueden concebir. Josué se sintió sobrecogido. La oscuridad de la noche se rompía con los destellos de la esperanza. La tensión creciente en el aire reflejaba que el destino de las tribus de Israel se entrelazaba en una narrativa de fe, traición y salvación. Y mientras el sueño le encontraba, la pregunta ahora ardía en su ser: ¿cuál será el desenlace de este inesperado pacto y cómo cambiará el curso del pueblo de Dios para siempre? Un amanecer de nuevas revelaciones aguardaba en el horizonte, un amanecer lleno de promesas que aún estaban por cumplirse. Con el primer rayo de sol deslizándose sobre la tierra, el campamento de Israel despertó a un nuevo día lleno de anhelos y promesas. Josué, impulsado por la reciente revelación divina, se levantó con la firme determinación de guiar a su pueblo en este próximo capítulo de su andanza hacia la tierra prometida. El pacto con Gabaón marcaba, sin duda, un punto de inflexión que alteraría el curso de la historia de Israel. Mientras se preparaban para la jornada, la atmósfera vibraba con una mezcla de expectativa e inquietud. El pueblo había sellado un acuerdo con aquellos cuyo engaño aún reverberaba en sus corazones. Josué se reunió con los líderes para discutir el próximo paso. «Hernano», dijo Eleazar, el sacerdote, «debemos buscar la voz del Señor, pues dependemos de su dirección en este momento crucial. El pacto con Gabaón podría tener repercusiones desconocidas». La multitud escuchaba atentamente, y Josué, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros, habló con fervor. «El Señor nos advirtió, aún en medio de este nuevo desafío, debemos confiar en Él. No nos dejemos llevar por la apariencia. En cada palabra y acción debe haber discernimiento». Antes de salir al encuentro de los gabaonitas para formalizar el pacto, dirigiéndose al tabernáculo del encuentro, elevaron sus voces en un clamor colectivo. «Oh Señor, guíanos y otórganos la sabiduría que proviene de ti. En la sombra de la incertidumbre, confiamos en tu luz». Así fue como, al acercarse al campamento de Gabaón, se encontraron con un ambiente de sinceridad fingida. Las vestiduras remendadas y el pan desmenuzado de los gabaonitas, aunque mal interpretados como humildes, eran en realidad herramientas de un astuto engaño. «Hemos viajado desde lejos», insistieron los gabaonitas, «venimos a ser sus siervos, deseamos hacer un pacto de paz con Israel». Asimismo,
En sus corazones, los israelitas ansiaban una solución a las luchas y tonterías que ya habían enfrentado. Y así sellaron la alianza, inconscientes de la magnitud que esto tendría para ellos. La ceremonia fue rápida, firmada con juramentos y solemnidad, y aun cuando algunos sentían el tirón del espíritu que advertía de una advertencia, prevaleció la necesidad de la paz. Al regresar al campamento, la posibilidad de este pacto causó revuelo entre las tribus. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros enemigos no nos han engañado?, cuestionó uno de los líderes. La incertidumbre reinaba al igual que un manto pesado. Sin embargo, Josué mantuvo la fe. El Señor estará con nosotros siempre y nos guiará en el camino correcto. Los días pasaron y la vida en el campamento de Israel intentó retomar un semblante de normalidad, pero la sombra de la decisión aún latía en el aire. Una inquietud se arrastraba por las filas del pueblo. Como un ansiado susurro, la historia tomó un giro inesperado. Los pueblos vecinos, al enterarse del pacto de Israel y los gabaonitas, se llenaron de temor y rabia. Entre estos pueblos se encontraba Adonisedec, rey de Jerusalén, quien, al oír de la unión entre Israel y Gabaón, se sintió amenazado. Un pacto de paz entre esos israelitas y los gabaonitas es una traición a nuestra soberanía. Debemos reunir fuerzas y marchar contra ellos. Convocó a los reyes de las ciudades cercanas, formando una coalición con un solo propósito en mente: deshacer la alianza que, creían, desestabilizaba su dominio. La presión sobre Israel se intensificó. Al recibir noticias del ataque inminente, el pueblo de Israel se reunió con Josué. Los temores se apoderaban de sus corazones, mientras el eco de la guerra se acercaba. Pero Josué alzó su voz, recordando las promesas poderosas del Señor. No teman, pues el Dios que nos ha guiado hasta aquí está con nosotros. Él peleará por nosotros. Con una súbita claridad en medio de la adversidad, Dios hizo oír su voz en la mente de Josué. Ya ve, a través de esta batalla demostraré mi poder y la autenticidad de mi pacto. Ve y libra una guerra no solo por tu pueblo, sino para mostrar que soy el Dios que aún pelea en favor de aquellos que confían en mí. Así, los israelitas alistaron sus armas y con el rostro decidido marcharon hacia la batalla. Al entrar en la tierra, la tensión se disipó como un velo pesado que caía. Cuando ante sus ojos se formaban los ejércitos enemigos, el campo se volvía un lugar de prueba y grandeza. Pero en ese mismo momento de decisión, la voz de Dios resonó en el espíritu de Josué. No solo pelearás, deja que mi poder se manifieste de forma sobrenatural. Ordena que el sol se detenga para que la victoria sea completa. La solicitud y la revelación eran difíciles de entender, pero la fe brotó en el corazón de Josué, formando un coraje genuino. Con fe sobresaliente exclamó: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Josué 10:12. Milagrosamente, Dios escuchó. El sol se detuvo en su curso. El día se alargó y la batalla se inclinó a favor de Israel. Los enemigos fueron derrotados y esa victoria resonó en toda la tierra. Después, mientras la emoción seguía viva, se planteaban nuevas preguntas en la mente de Josué. A partir de ahora, ¿cómo manejarían la relación con Gabaón? Aquel pacto había traído una victoria significativa, pero también un recordatorio de la fragilidad del corazón humano. El compromiso de Israel sería probado a través de la historia. Mientras el polvo de la batalla se asentaba y los ecos de la victoria vibraban en sus corazones, otra revelación aguardaba a ser descubierta. ¿Cómo se ajustaría la soberanía de Dios al pacto con Gabaón en el futuro? ¿Y cómo seguiría guiándolos en el camino hacia la tierra prometida? La historia de las 12 tribus de Israel aún no había concluido, y la trama del destino divino estaba lejos de desenredarse. La próxima fase de su viaje estaba a punto de revelarse, iluminando el esplendor del propósito eterno de Dios.